nosotros hemos enterrado sueños, proyectos y planes, pero porque siempre estuvimos mirando hasta donde nuestro potencial en lo intelectual, en la fuerza, en lo económico, nos permite llegar. Y ahí es donde equivocamos el camino. Porque si miramos todo lo que nosotros tenemos, sea lo que fuere que estemos mirando que nosotros tenemos, siempre va a tener un techo. Quitamos la mirada del Todopoderoso, que Él es el único que puede restaurar toda situación. Y ¿sabes? Dios siempre quiere que sus hijos tengan sueños, pero sueños donde lo involucren a Él, donde Él sea lo principal, donde la mirada puesta en Él sea el objetivo. Sin Él nada podemos hacer, a ningún lado podemos ir. Y quiero comenzar leyendo Romanos 8:28, un texto muy, pero muy conocido, que en el desarrollo del tema de hoy vamos a comprender con un poco más de profundidad lo que nos está pidiendo, lo que nos está diciendo, lo que nos está aconsejando la palabra de Dios. Porque siempre hay un consejo bueno y sano para nosotros en la palabra de Dios. Si se te terminó la esperanza, busca en la palabra de Dios, ahí vas a encontrar esperanza. Si estás pasando dificultad, busca la solución en la palabra de Dios. Todas, absolutamente todas las situaciones de tu vida, sea lo que sea, ya está escrita en la palabra de Dios. Y orá, pedirle la dirección al Espíritu Santo de Dios para que Él te muestre dónde está la palabra de Dios que te va a venir bien para solucionar, para salir adelante de la situación que estás viviendo. ¿Encontraron Romanos 8:28? Me imagino que ya lo leyeron también, pero vamos a leerlo en voz audible y creyendo realmente lo que estamos leyendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y todos los que estamos en este lugar somos llamados por Dios. Entonces quiere decir que para todos nosotros hay un propósito determinado de Dios para nuestras vidas. Ahora, si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿quién está atravesando o quién atravesó momentos sumamente difíciles, por ejemplo, de desprecio, de traición, decepción, pérdida de un ser querido, enfermedades de larga duración en ustedes mismos o en un familiar? Seguramente la respuesta va a ser afirmativa y mayoritaria, porque todos vivimos situaciones difíciles. Ahora, tenemos que comenzar a imaginarnos nosotros cuando estos problemas o momentos difíciles duran muchos años. Por ejemplo, pensemos en aquellos que tienen una enfermedad crónica. Por decir, puede ser cáncer, alergias, asma bronquial, hipertensión, diabetes. Algunos tienen familiares en coma durante mucho tiempo. ¿Y qué sobreviene sobre la vida de estas personas? Entran
en un estado de depresión, de angustia, desesperación, al ver que su vida da la impresión que va de desgracia en desgracia. Pero esto pasa porque desencajamos nuestra mirada, sacamos la mirada donde tiene que estar. Porque si nuestra mirada está en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, y que la palabra de Dios, valga la redundancia, siempre se cumple, dice que vamos a ir de gloria en gloria y de poder en poder. No dice que vamos a ir de desgracia en desgracia. Y ahí es donde, al parecer, muchas personas hasta comienzan a ver que la mano de Dios no se mueve a su lado, no se mueve a su favor para ponerle fin a sus penurias, para ponerle fin a su angustia, a su tristeza, a su dolor. Es muy posible que algunos de los que están en este lugar se encuentren en esta situación. Y hasta es posible que con muchos sueños, planes y proyectos, por toda la situación que están viviendo, hasta es posible que ya hayan bajado los brazos. Porque ven que no es posible alcanzar por la inteligencia, por el razonamiento, por la fuerza propia, por los medios que tenemos, no es posible alcanzar esos proyectos, esos planes. Y vemos que el horizonte se cierra y no vemos nunca la luz de esperanza cuando estamos en esta situación. Pero tengo una buena noticia para aquel que está viviendo esta circunstancia. Dios quiere que vayas desenterrando tus sueños, porque Él nunca dejó de estar con vos y Él siempre hace realidad su palabra. Y ahí podemos tomar de lo que cantamos tan lindo, que aunque no lo puedas ver, Él está obrando. Siempre Dios está obrando. Para poder comprender bien este texto de Romanos que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es necesario, hermanos, que tomemos ejemplos de la Biblia. Y uno de esos ejemplos que podemos tomar, que puede estar relacionado con lo que te está aconteciendo en este momento, es la vida de José, hijo de Jacob. Y vamos a tomar unos elementos que nosotros vamos a poder relacionar con el estado actual que estamos viviendo. Porque si nosotros mentalmente ya conocemos la historia de José, si nosotros mentalmente recorremos la vida de José, vemos que él no era bien tratado por sus hermanos. ¿Pero por qué pasaba esto? Porque el padre demostraba un afecto especial hacia él. En segundo lugar, José fue echado en una cisterna en el desierto. Luego José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata a los ismaelitas. Luego fue vendido José como esclavo de Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia del faraón. José fue encarcelado injustamente y estando en la cárcel, José interpreta los sueños de dos prisioneros, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. El copero es quien logra vivir y se olvidó de José, a pesar que José le recomendó que en cuanto esté libre, que cuanto esté en la presencia del faraón, le hable de él. Esta historia de José puede tener mucha similitud con lo que te está pasando hoy. Porque puede ser que en algún momento de tu vida te hayas sentido despreciado, te hayas sentido miserable
y seguramente la situación te hace ver de que estás en una cisterna, mucho más abajo del suelo. Y no solo eso, sino que puede que te sientas esclavos de situaciones y que los años van pasando en tu vida, que nadie se acuerda de vos, hasta llegás a pensar que Dios se olvidó también de tu persona. Pero Dios quiere decirte cosas importantes en esta mañana. Dios te quiere decir que todo lo que te está pasando en tu vida, así como en la vida de José, es para hacerte más sabio. Es para que aprendas y llegues a ser mucho mejor de lo que sos. En el caso de José, vemos al final de la historia de su vida claramente que sí hubo un propósito de Dios. Vemos que claramente se cumple en él lo que dice en Romanos 8:28, porque él amaba a Dios y todas las cosas le son para bien. No te olvides que José fue nombrado gobernador de Egipto y solamente el faraón estaba por encima de él. Todos los demás recibían órdenes de José, estaban bajo sus órdenes. Y el faraón no solamente le dio la autoridad verbal, sino que le puso un anillo que sellaba la autoridad, le dio ropa de lino fino, un collar de oro, un carro, y no un carro cualquiera, sino el segundo carro del faraón. Dios estaba manifestando en la vida de José que por todas las necesidades, por toda la tristeza, por todas las angustias que él pasó, como estuviste pasando en este tiempo, hay un propósito de Dios siempre en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Siempre hay un propósito. Cada etapa de José fue una enseñanza que lo hizo fuerte y más cercano a Dios. Cada etapa, cada situación que vas viviendo en tu vida es para que aprendas, para que te fortalezca, para que busques cada vez más la comunión con Dios. Porque muchas veces cuando estamos viviendo cómodamente, cuando estamos victoriosos, cuando tenemos todo lo que le pedimos a Dios, ya nos olvidamos de buscar frecuentemente la presencia de Dios. Y a veces Dios nos da una sacudida para que a través de la necesidad, de la angustia, de la enfermedad, de la tristeza, del dolor, busquemos cada día y en todo momento la presencia del Dios Todopoderoso y la manifestación de Cristo Jesús en nuestras vidas. Seguramente José escuchó con atención lo que su padre le decía cuando le hablaba de la grandeza y de la fidelidad de Dios. Y yo creo, hermanos, que en algún momento de su vida José también habrá dicho en su corazón, en su mente, yo también quiero conocer la presencia del Dios Todopoderoso que siempre bendijo la vida de mi padre y del pueblo de Israel. Quiero tener esa experiencia de una comunión perfecta y preciosa con Dios. Quiero conocer también la fidelidad de Dios. Jacob lo entrenó para eso. Por eso es importante cuando tenemos en cuenta que la palabra de Dios dice que a los niños le tenemos que hablar de la palabra de Dios, que le tenemos que hablar del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque a lo largo de su vida siempre va a venir la palabra de Dios a su vida en un recuerdo y lo puede rescatar del hoyo profundo, del pozo de la desesperación, de la red que el enemigo tendió sobre la vida de ese niño. Y esto pasó en la vida de José. Jacob lo entrenó para vivir una vida de confianza en Dios a pesar de todas las adversidades que tuvo que soportar José. Dios te está entrenando, hermano. No sé quién te trajo por primera vez
la palabra de Dios a tu vida. Pero sí, tener la certeza y la seguridad que ahí comenzó tu entrenamiento. ¿Para qué? Para superar todas las dificultades que tengas para vivir. Porque en cada situación difícil, en cada circunstancia que te pueden llegar a hacer bajar los brazos, acordate que Dios está detrás de cada situación con un propósito grande para tu vida. Y digo un propósito grande, me atrevo a decirlo, porque los propósitos de Dios para cada uno de sus hijos no son propósitos chiquitos, son propósitos grandes. Y qué milagro tan grande es la redención de aquellos que están en el pecado, de aquellos que si los sorprende la muerte, van a padecer por la eternidad en el infierno. El propósito de Dios, el gran propósito de Dios es que seas un nexo entre Él y aquel que está viviendo en la oscuridad y en el pecado. Ya tenés un propósito tremendo para tu vida, porque tenemos la obligación de llevarle la presencia, la palabra de Dios, la luz de Cristo a aquel que vive en la oscuridad. No te olvides nunca que Dios vuelve toda maldición y tragedia en bendición. Es el único que tiene poder y sabiduría. Dios tiene poder para cambiar las cosas y tiene sabiduría para hacerla en el momento justo, no cuando nosotros queremos. Por eso es que tenemos que aprender, como José, a soportar. Soportó de todo. Él ni se imaginaba cuál era el propósito tan grande que Dios tenía para su vida. ¿Vos te imaginás cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Solamente confía y poné tu esperanza y tu fe en Dios. Y tenés que creer firmemente que Dios tiene un gran propósito para tu vida. Solamente recordemos que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. Él puede quitar las tristezas de nuestras vidas. Solamente tenemos que cambiar la perspectiva de las cosas y comenzar a ver que Dios tiene un propósito con todo y que ese propósito al final va a llegar. No nos olvidemos lo que hablamos hace varios domingos. Toda temporada tiene su principio y tiene su fin. Y esa es la buena noticia. Que si estás pasando por un mal momento, ese mal momento se termina. Y comienza uno nuevo en las manos del Señor. Comenzás a recibir las bendiciones. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando humilles tu corazón a Dios. Cuando creas realmente que Dios es el Todopoderoso y que Él va a cambiar. Y el cambio bueno para tu vida ya está en el corazón de Dios. Por eso dejó todos los pasos establecidos. Nada hay que suceda bajo el sol que no esté contemplado en la palabra de Dios. Seguramente que el propio José no vio el propósito de Dios como vos no lo estás viendo. Que en el futuro vas a ser un instrumento para bendecir a tu familia, como lo fue José. José fue un instrumento de Dios para bendecir, para salvar de la muerte, de hambre a su familia. Él fue un instrumento en las manos de Dios y se dejó utilizar por Dios. Jamás en la lectura encontré que José levantara su mano acusadora contra Dios y le reclamara, ¿por qué me tenés así? Y ¿sabes una cosa? Lo bueno de esto, que en todo momento, y lo dice la Escritura, en todo momento dice la palabra de Dios, que Dios estaba con José. Así Dios está con Walter, con Liliana, con Panchi, con Seba, con todos los que estamos en este lugar. En todo momento de tu vida. Y aunque no lo puedas ver, Él está obrando.
José le dijo a sus hermanos en aquella oportunidad: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Qué hermoso texto para hacer lo propio. No se pongan tristes porque estoy mal, porque estoy enfermo, porque estoy decaído, porque hay un propósito de Dios en mi vida. No voy a dar gloria a Dios cada vez que me vienen esas puntadas que me saben venir. Solamente digo, ¡ay, Dios mío! Pero sí sé que hay un propósito de Dios detrás de todas las cosas, porque nada escapa a su cuidado. Todo está puesto por Él. ¿Cómo será tan grande el propósito de Dios en la vida de José, que Él preservó no solamente la vida de sus hermanos, que más tarde van a fundar las 12 tribus de Israel, sino que el nacimiento de una nación dependía de este acontecimiento que Dios había preparado mucho antes. Cuando le decían, ahí está el soñador. Y no solamente eso creo que le dirían. El nene de papá, el alcahuete. Muchísimo antes, Dios había preparado el nacimiento de la nación a través de José. Solamente había que ver desde otra expectativa. A veces nosotros tenemos la mirada puesta en un solo punto, en el problema, en la enfermedad, en la situación triste. ¿Sabes una cosa? Dios quiere que corras tu mirada y comiences a mirarlo a Él, porque Él es el que tiene toda la solución para tu vida. Dios quiere que muevas un poco tu vista a otro lado, para que veas las cosas de manera diferente. Las tragedias y las maldiciones vividas por José fueron bendición muy grande, no solo para su familia, sino para toda una nación. Y Dios te puede estar preparando a través de tu gran dificultad de este momento para que quizás saques a una nación de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la ira, de todo lo que huele a muerte, porque Cristo vive en vos y Cristo es la vida, y vas a poder dar vida en los lugares donde hay muerte. No sabemos cuál es el propósito concreto de Dios en ese aspecto, pero gloria a Dios por cada situación difícil que me toca vivir, porque a través de ella me enseña, me prepara, me fortalece, me hace ver un panorama totalmente distinto. No te desesperes, no te preocupes, porque Dios está involucrado absolutamente en todo lo que sucede. Este relato de la vida de José sobre, podríamos decir, lo concerniente a su desgracia, nos dice que en cada momento malo y dificultad, Dios está con nosotros, porque dice en Génesis 39:2, lo que ya te mencioné, Jehová estaba con José. Y yendo más adelante al Nuevo Testamento, ¿acaso el Señor no nos promete en Mateo 28? Y yo estaré con vosotros todos los días. Y así como estuvo Dios con José, Él está con nosotros a cada instante, en cada situación, por más dolorosa que sea esa situación. Él es fiel y cumple su promesa. Dios acompañó a José durante todo su camino adverso. Dios podía evitar todas las situaciones, pero Él quería que José aprenda con cada cosa que Él le hacía vivir, porque Dios lo estaba protegiendo, lo estaba amparando, lo estaba sosteniendo, le estaba enseñando. ¿Por qué? Porque Él quería probarlo a José y quería fortalecerlo a José.
Él lo estaba preparando para algo mucho mayor que todas las cosas que hacía diariamente. Yo estoy seguro, hermanos, que la vida de los hermanos de José cambió en aquel momento y cambió para siempre, desde el mismo momento que José los perdonó. Comenzaron otra vida. Y no creas, hermano, que Dios se olvidó de tu persona, porque estás en momentos difíciles, porque tengas una enfermedad que te hace sufrir durante muchos años. Recordemos que lo que más le importa a Dios es la salvación nuestra. Después vamos a tener tiempo por la eternidad de vivir, no buscando su presencia, sino estando en su presencia. Si damos cumplimiento a la palabra de Dios. Ya no vamos a tener más aflicciones, no vamos a tener más dolores, porque vamos a estar junto a Él. La palabra de Dios dice, y allí llanto ya no habrá, ni tristeza ni dolor. No va a hacer falta la luz del sol, porque la gloria de Dios va a alumbrar nuestra existencia. Entonces, tenemos que buscar siempre a darle cumplimiento a la palabra de Dios y a tener a Dios en nuestro pensamiento. José fue un hombre que creyó siempre en Dios, nunca dejó de creer en Dios. Y todo lo que te está pasando en la actualidad lo podés comparar con la vida de José, porque nosotros vemos a personas, inclusive a muchas personas que son muy creyentes, que a veces son rechazados y son víctimas del celo, no solo de sus familiares, sino de hermanos de la propia congregación. Y ahí viene lo que usted ya conoce, viene el comentario, viene la búsqueda de la división. Ahí es donde cruzan a la ferretería de enfrente y compran el serrucho más grande para serrucharle el piso a alguien. Pero ¿por qué pasa esto, hermanos? Porque nos sentimos víctimas y somos víctimas de los celos. Cuando una persona lleva mucho tiempo sufriendo sin encontrar solución aparente a su sufrimiento, desarrolla sentimientos de tristeza, de soledad, de dolor, de culpabilidad. Siente que lo persiguen, siente que todo confabulan en contra de él también. Porque vive amargura, vive soledad, vive rechazo, siente que está olvidado. Siente que está en medio de un pozo profundo, como cayó José en la cisterna seca en aquella oportunidad y en medio del desierto. Y ahí se junta también de forma progresiva estados emocionales como mal humor, llanto, resentimiento, sensación de que las personas comentan de uno mismo o que quieren hacernos el mal. Y en este momento las personas son muy vulnerables al ataque de Satanás y cada sugerencia que viene de parte del enemigo es como una salida que la persona va encontrando. También la persona no solamente escucha lo que Satanás le dice, sino que también puede buscar caminos alternativos para sentirse mejor. Por ejemplo, como fumar. Conocemos una persona que estuvo hablando con nosotros, cristiana, porque la vemos, va a los cultos permanentemente, lee la palabra, sabemos que ora, pero ¿sabes una cosa? Fuma mucho porque se siente sola. Ese es un camino alternativo que el enemigo te presenta. ¿Para qué? Para tenerte atrapado, para que no
puedas salir del lugar. Otros se dedican a la bebida alcohólica, otros toman medicamentos, estupefacientes, drogas. Y este es un estado de real esclavitud y de encarcelamiento en las manos de Satanás. Porque lejos estamos cuando caemos en esta situación de encontrar el sustento en Dios mismo, en ese Dios todopoderoso. No lo busque, yo le voy a leer unos textos que dicen cómo salir de esta situación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. Y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para el refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Isaías 4:6. Salmo 27, 1, 2 y 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y por si esto fuese poco, Jesús va a llegar a tu vida en el momento preciso y Él va a llenar con su gloria tu vida y vas a ver que las cosas imposibles se hacen posibles para tu vida en ese momento difícil y que no podés solucionar. Las cosas son solucionables en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto los acontecimientos de José, pero veamos cuando las cosas se ponen peor, cuando la cosa se pone más dura, cuando la cosa se pone para nosotros absolutamente insolucionable. Lo podemos encontrar al segundo ejemplo en la palabra de Dios para entender este planteamiento. Y vamos a ver que también hay salida para estas cosas que consideramos difíciles, porque vimos los problemas que atravesó José, pero nunca llegaron a un punto trágico como la muerte. Sin embargo, esta historia que vamos a recordar comenzó en una tragedia, con la muerte de Lázaro. La familia de Lázaro era muy amada por Jesús. Eso lo podemos ver si nosotros leemos Juan 11:5. Vamos a buscar. Juan 11:5. Dice la palabra de Dios, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le mandaron un mensaje a Jesús avisándole que estaba enfermo para que sea notificado del estado de salud en que su amigo, su hermano se encontraba. Ellas sabían que Jesús tenía un poder tan extraordinario que podía sacarlo de esa situación. Sabían que Jesús lo podía sanar. Pero ¿qué pasa cuando la ayuda no llega a tiempo? Cuando la ayuda se tarda, no llega en el momento que queremos, nuestras esperanzas mueren. Las enterramos literalmente y nuestra vida se pone a disposición de lo que venga. ¿Por qué? Porque quedamos sin fuerza, sin fe, sin ganas de luchar. Las palabras de Marta en aquella oportunidad fueron totalmente terminantes. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. El reclamo de la presencia de Jesús en el problema se hizo evidente y era
condicionante para la solución de esa situación. Ahora Marta le estaba diciendo, ¿para qué viniste ahora? Si ya es tarde, ya no hay solución. Mi hermano murió, está sepultado y con él fueron sepultadas nuestras esperanzas de que se mantuviera sano y con vida. Seguramente en las situaciones que te toca vivir, ya te aconsejaron aquellos que vivieron tu problema y que le contaste lo que estabas viviendo. Y ellos terminaron de enterrar tus sueños y las soluciones a los problemas. Pero te digo algo, es ahora cuando llega Jesús y resucita aquello que diste por muerto, aquellas ilusiones, aquellos sueños que a través del consejo de otros que ya vivió y no tuvo más esperanza porque no conocía a Cristo Jesús, te ayudó a enterrar esos sueños. Cristo Jesús, que resucita a los muertos, va a resucitar todo lo que tenés muerto o enterrado en tu vida. Tus ilusiones, tu proyecto, tu esperanza, tus ganas de servir y de hacer grandes cosas, tus ganas de ser utilizado como un gran instrumento en la mano de Dios. Y ahora es cuando Dios mueve su mano y le da vida a todo lo que hemos enterrado, a todo lo que consideramos imposible, Dios lo hace posible. Solamente nos queda hacernos esta pregunta. ¿Qué le vamos a decir a Dios después nosotros? Vamos a tener que reconocer que fuimos nosotros quienes nos olvidamos de las promesas de Dios. Y no que Dios se olvidó de nosotros. Fuimos nosotros quienes nos hemos soltado de la mano de Dios cuando Él nos quería sujetar. Porque su palabra dice, no temas ni desmayes, yo te sostendré con la diestra de poder. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué más queremos? ¿Qué otra promesa estamos esperando? Jesús no quiere que busquemos soluciones fuera de Él. Jesús quiere que entendamos que nosotros fuimos llamados por Él. No es que nosotros le hemos buscado primero a Él. Él nos amó primero a nosotros. Él nos buscó primero a nosotros. Él es el que extiende su mano de cuidado y de poder sobre nuestras vidas. Jesús quiere que todo ocurra para nuestros bien. Jesús te recuerda hoy que Él es la resurrección y la vida. Si crees en Él, aunque estés muerto, vivirás. Y si crees en Él, de tu interior va a correr un manantial de agua viva. Y para vos, que estás sin esperanza, que estás escuchando por este medio, este mensaje, para vos también está puesta la esperanza. Solamente tenés que aceptar a Cristo en tu corazón y Él va a traer todo tipo de solución para cualquier problema que estés viviendo. Solamente aceptá a Cristo en tu corazón. Si querés nos podés ubicar los martes y los domingos. Tenemos las reuniones los martes a 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Don Bosco 934 es el lugar de la cita para que nos encontremos en este lugar, para que puedas recibir al Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por habernos permitido
escuchar esta palabra. Gracias, Señor, porque nos das esperanza en todo momento en nuestras vidas. Señor, sabemos que tú vas a venir a desenterrar, a darle vida a aquello que ya hemos considerado muerto. Sabemos, Señor, que tu mano de poder y de gracia está extendida sobre nuestra vida. Podemos dar por terminados nosotros cada esperanza, cada situación, pero tu palabra dice todo lo contrario. Tu palabra dice que tenemos que poner toda nuestra esperanza en ti, porque tú eres el dador de la vida. Tú eres quien va a hacer posible que todo lo que consideramos imposible sea una realidad para nuestras vidas. Amén.